De las virtudes y de los vicios, de Concepción Cabrera de Armida. Sobre todas las cosas, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Aparta de tu boca la falsedad y aleja de tus oídos la mentira. Que tus ojos miren de frente y tu vista se dirija hacia adelante. Segunda familia, virtudes de humildad. Donde hay humildad, allí también hay sabiduría. Proverbios 11:2. Miró Dios la bajeza de su esclava. Lucas 1:48. Nada hagáis por porfía ni por vanagloria, sino con humildad, teniendo cada uno por superior a los otros. Filipenses 2:3. Y todos inspiraos la humildad los unos a los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. La primera virtud de humildad es humildad. La humildad es el cimiento, el fundamento de todas las virtudes, la sal y la vida de ellas, la tierra en donde todas se producen, el agua que las fertiliza y el sol que las hace crecer y reproducirse. Sin humildad no puede haber obediencia, pobreza ni pureza que no caiga. No acostumbro dar a ningún alma estas joyas sin el sólido fundamento de la humildad, madre de todas ellas. La obediencia tiene muchos grados, pero no existe verdadera obediencia sin la humildad. La pobreza tampoco es efectiva o real sin humildad, mucho menos sin la humildad espiritual perfecta. Y la pureza no se conserva, sino que se marchita y muere sin este como invernadero de la humildad, que como planta delicada la guarda debajo de sus cristales. La humildad es la vida de todo acto puro, de todo movimiento santo del alma. Solo sobre ella arroja las perlas de sus dones el Espíritu Santo. Solo sobre ella la divina paloma edifica y forma su nido. Solo con la humildad trabaja en las almas y no descansa, sino que continuamente se les comunica hasta concluir por poseerlas. Donde no está la humildad, tampoco estoy yo. La pobreza y la obediencia tienen un color, un aroma muy parecido que embalsaman cuanto tocan y aquilatan los actos de la criatura hasta un punto que solo yo sé. Huelen a divino, las dos son muy amadas de mi corazón y de él
nacidas. La humildad es hija del Verbo. Nació, por decirlo así, en el purísimo seno de María, cuando la encarnación, y se desarrolló en su totalidad durante el curso de la vida de Jesús. María, más que nadie, recibió los frutos inapreciables de la humildad. Juntas con la virtud de la humildad vinieron la pobreza y la obediencia. Nació la humildad produciendo al mismo tiempo la obediencia, porque la obediencia y la humillación del Verbo fueron en un solo acto, acto sublime para la redención que el hombre no puede ni entender ni apreciar en su justo valor. Los mismos cielos quedaron pasmados de profunda admiración, adorando reverentes los ocultos juicios del Omnipotente. Se empleó la omnipotencia para tan grande paso. En aquel momento sublime del ofrecimiento del Verbo para devolver la gloria al Eterno Padre y salvar al pobre hombre, en aquel instante brotaron estas virtudes del Verbo hecho carne. Por eso llevan en sí la propiedad que yo les comuniqué de salvar a las almas. Ningún humilde, ningún obediente se pierde. Estas son dos grandiosas virtudes divinizadas por mi corazón, sediento de padecer por el hombre y enseñarle el camino del cielo en el portal de Belén. Allí me esperaba esta virtud, que también divinicé luego al practicarla, y no la separé de mí en todo mi paso por la tierra. No pudo mi corazón separarse de estas tres virtudes tan queridas. Las amo tanto que aún me están acompañando constantemente en los altares, en el sacramento del amor, en la Eucaristía. Allí muestro más que en ninguna parte estas virtudes que me acompañarán hasta el fin de los siglos, mientras haya un alma a quien salvar y por quien sufrir. Humilde, obediente y pobre, encerrado en mi inmensidad, en el más pequeño fragmento de una hostia consagrada, este es el más grande de los milagros de mi omnipotencia, al cual la obligó el amor y solo el amor. La segunda virtud de humildad es docilidad. La docilidad es hija de la humildad y hermana de la diligencia. Es de suma importancia para la vida del espíritu. El campo vastísimo que recorre es el de la obediencia ciega, y la tengo como predilecta, muy cerquita de mí. Es una virtud muy amada de mi corazón y es el cimiento de muy grandes virtudes y el recipiente de muchas gracias.
el Espíritu Santo la busca para comunicarle sus santas inspiraciones, porque esta virtud se presta luego a escucharlas y a practicarlas. Su escollo es una imprudente dirección espiritual. El alma dócil escala el cielo sin comprenderlo y asciende sin sentirlo. Esta es la virtud que se deja hacer, y el alma que la posee un tesoro que no tiene precio. Su campo es muy extenso, casi infinito, en la vida del espíritu ordinaria y aún más en la extraordinaria. Ahí tiene su completo desarrollo a la sombra del Espíritu Santo, en la comunicación de éste con el alma. Su apoyo es el conocimiento profundo de su nada, su fortaleza el propio desprecio, su misión la santidad. Los enemigos que más la acosan son la soberbia, el amor propio, la sordera espiritual nacida de la pereza. La tercera virtud de humildad es modestia. La modestia es hija de la pureza y de la humildad. Y la verdadera modestia no consiste tan solo en un exterior recogimiento, sino que muy especialmente tiene su morada en el fondo del alma que la posee. De lo que hay en el interior brota al exterior de la criatura naturalmente. No es una virtud que llevan solamente los pequeños o por naturaleza cortos o encogidos. No es tampoco una virtud de melindres, sino gallarda y hermosa, aunque en la oscuridad de su ocultamiento. Es virtud que se esconde especialmente en los corazones puros. Es virtud altísima que llevan en verdad tan solo las almas grandes y que valen para mí. También es cualidad natural esta virtud en algunos corazones, apreciable por cierto, pero sin ningún valor para el cielo. La cuarta virtud de humildad es modestia espiritual. La modestia sobrenatural es la que se llama virtud, y esta modestia llega a su último grado en la perfección de un alma, pues hay la modestia espiritual perfecta que va muy arriba, a pesar de caminar debajo del más profundo ocultamiento. Se abriga esta modestia santa en los corazones despegados de la tierra y de sí mismos, en los que, además de pisar y despreciar todo honor mundano, se desprecian, se pisan y se renuncian totalmente a sí mismos. En esto consiste la modestia espiritual perfecta, no tan solo en el exterior humilde de lo que dentro del corazón está, sino en el ocultamiento interno de todo lo que pueda atraerle la más pequeña alabanza ajena, cuidándose mucho también de la propia. Esto
no va con el director naturalmente, porque muy especialmente para con él debe ser la virtud de la claridad, de la cual hablaré. Cuánto me agrado yo en el alma que de veras posee esta virtud bendita, con el alma que se oculta a todas las miradas que pudiera atraerle alguna alabanza, de todo lo que pudiera encumbrarla, y pasa aún más allá esta virtud perfecta, nacida de la humildad, pasa en su segundo grado a procurar altísimamente los desprecios ajenos y a formar de ellos su preferido y grato alimento. Este es el segundo grado de la modestia espiritual perfecta, el buscar ocultísimamente los desprecios ajenos. Oh, bella virtud que diviniza el alma que te posee. Estas virtudes escondidas, que sólo son perceptibles para mí, no se imaginan cómo las premio. La modestia tiene un perfume especial que trasciende, y mientras más se oculta, más aumenta el aroma con que recrea mi corazón. La modestia fingida o la pantomima de modestia que corre generalmente por el mundo no tiene perfume porque es falsa. La hipocresía es la capa con que se cubre. El apoyo de la modestia verdadera se encuentra en el desprecio propio, su gozo en las humillaciones. Su fisonomía es la de su madre, la humildad, y su centro en donde vive feliz está en la oscuridad y en el ocultamiento. Sus enemigos que furiosamente la acechan son la vanagloria y la hipocresía, la soberbia y la disipación. María es el amparo de esta virtud, pues ella es la modestia misma por excelencia, como es también el arca divina que contiene en sí todas las virtudes, gracias, dones y frutos del Espíritu Santo. La quinta virtud de humildad es pudor. El pudor es hijo de la pureza y de la modestia, y hermano de la inocencia y del candor. Es muy amado de mi corazón divino. El pudor existe en las mujeres principalmente, pero este es el pudor natural, cuyo color es más vivo en ellas y espontáneo en su sexo. Pero no es de este pudor del que voy a hablar, aunque es bueno, y ay de la criatura que lo pierda, pues es una cualidad especial que puse yo en ella al crearla para su defensa contra el enemigo, cualidad de la cual me ha de dar cuenta a la hora de su muerte. Voy a hablar de otro pudor que existe en el alma, pudor sobrenatural, del cual propiamente se forma la virtud del pudor. La sexta virtud de humildad es pudor espiritual. El pudor del alma consiste en un vergonzoso rubor
que le causa la santidad que en sí lleva, es decir, la posesión completa en más o menos escala de las virtudes todas, que es lo mismo, y este pudor es el que atrae sobre el alma mis miradas de complacencia amorosa y tierna. Es este pudor en el alma una vergüenza santa que produce en ella la modestia y la humildad profundísima, y llega esta virtud sublime a unirse de tal manera al alma que la posee, que lo que es sobrenatural y mucho llega a aparecer como natural en ella, por el nuevo ser que le ha comunicado esta misma virtud. Este grado eminente y sublime de las virtudes de modestia y humildad que producen en el alma el pudor santo, solo el Espíritu Santo la regala y la comunica, y tan solo a muy escogidas almas. Yo no me desposo jamás sino con las almas pudorosas. ¿Y saben cuáles son estas? Las que teniendo mis riquezas son como si no las poseyeran, las que escuchando mis ternuras se esconden y levantándolas yo se abajan. Estas son las almas que yo escojo para llamarlas mías. Los enemigos del pudor exterior son muchos. Una vez desatados, hacen terribles estragos en las almas, pero el pudor espiritual e interno de que he hablado no tiene enemigos, porque existe en unas regiones tan íntimas en las que solo o me comunico que ningún enemigo puede entrar a perturbarlo. En mi reino Satanás no entra. En lo que es mío, él no tiene ni puede tener parte. El pudor del alma pura también lo acompaña siempre la presencia divina, y ella es su centro, su vida y su envoltura, porque en el pudor del alma todo es divino y la naturaleza no penetra ahí. El alma con Dios y Dios con el alma escogida, sin testigos, se introduce dentro de aquellas regias cámaras donde vive el esposo. Este santo pudor del alma ruborizó a María en la Anunciación. La vergüenza de verse tan pura y descubierta a los ojos del Altísimo la turbó y tuvo unos momentos de vacilación en que la vergüenza de lo divino campeaba. Ella era llena de gracia, pero al escuchar los oídos de su alma más que los de su cuerpo purísimo, el saludo del ángel, sufre al sentirse descubierta ante su Dios y Señor. Este pudor santo sonrojó a María más que a ninguna otra criatura, porque su profundísima humildad y modestia también eran inmensamente mayores que las de cualquiera otra. Mas yo precisamente buscaba
este pudor virginal para gozarme en él y formar ahí mi descanso. Luego que María, en sus excelentes virtudes, se rindió al peso de las bondades divinas, y hundía más y más en el vergonzoso pudor de su humildad incomparable, pero superando en ella solo una cosa, porque solo ésta debe superar al santo pudor del alma, superando, digo, la voluntad divina, que era para ella y debe ser para cualquier alma que me ame su todo. Confundida respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Yo me gozo en la vergüenza de las almas puras. Yo me gozo en sus luchas y congojas, y las sigue y las persigue mi purísima mirada hasta los ocultos senos en donde se esconden. Si supieran cuánto amo yo esos suplicios de las virtudes, esos despojamientos sublimes de lo mío, de la pobreza espiritual perfecta, de estas almas que llegan al avergonzamiento pudoroso de mis gracias y de mis dones, porque es fruto muy escogido en el mundo. ¿Por qué no te digo más? La séptima virtud de humildad es buena voluntad. La buena voluntad es una gracia que encierra muchas virtudes. Lleva consigo la presteza en el divino sacrificio, la abnegación, la humildad, el renunciamiento propio, el sacrificio continuado con el deseo constante de agradarme. Es lo que pido y deseo de los corazones, esa buena voluntad sencilla y fuerte que se aparta del mal y se une al sumo bien dejándose hacer. Esa buena voluntad humana es la que se une estrechísimamente con la divina, alcanzando con esto la más grande perfección que en la tierra puede existir. Esa buena voluntad es la atmósfera en donde el justo vive. Es una riqueza, un tesoro con el cual se compra el cielo. Es el mismo Espíritu Santo comunicado al alma, poseyéndola y guiándola. Mansedumbre. La mansedumbre es hija de la rectitud y don del Espíritu Santo. Es muy indispensable esta virtud en la vida del hombre sobre la tierra. Es muy rica en frutos para el alma. La novena virtud de humildad es bondad. La bondad es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo. Se alimenta de todas las virtudes y nunca anda sin ellas. La humildad es su vida, la obediencia su centro, la pureza su atmósfera, la pobreza su delicia, la penitencia su aliento, la presencia de Dios su ser, la oración la savia con que se desarrolla, el sacrificio su delicia, Dios y solo el amor divino su todo.
El Espíritu Santo la produce, le da vida y la embellece. Tiene esta hermosa virtud, altísima y divina, muchísimos enemigos. Todos los vicios la rodean como fieras hambrientas que espían el momento para devorarlas. La soberbia, la hipocresía, la fatuidad, la vanidad, la impureza, el mundo, la comodidad, el juicio propio y otros muchos la acechan constantemente de día y de noche, sin dejarle momento de descanso. Sus armas con las cuales se defiende y triunfa son el propio conocimiento y el apoyo divino, o sea, la humildad y la confianza. La 10ª virtud de humildad es amabilidad. La amabilidad es hija de la bondad. La amabilidad verdadera tiene por base el vencimiento propio, pues esta virtud no está solamente en las almas sin hiel, puesto que es tan solo entonces una cualidad natural, nacida de un temperamento pacífico, sino que es una virtud adquirida en el sacrificio del dominio propio. Alcanza esta virtud muchas conquistas y el campo que recorre es de muchos colores, es decir, en el trato cotidiano de diversos caracteres. Observar en toda ocasión la amabilidad en el rostro y en el corazón, sobrenaturalizar esta cualidad natural, elevándola a virtud, alcanza muchos méritos y atrae sobre sí y sobre otros las bendiciones del cielo. Es de mucha importancia esta virtud en el trato de las almas. Ejerce una misión de grandes triunfos copiosísimos en los prójimos para la gloria de Dios. Sus enemigos capitales son la cólera, la falsedad, la doblez y el engaño. La hipocresía también la acecha. Su defensa está en la sencillez, la rectitud, la simplicidad y la prudencia. La 11ª virtud de humildad es benignidad. La benignidad es hija de la santidad y fruto del Espíritu Santo en un alma limpia. No se alberga esta virtud en los corazones soberbios, inquietos y veleidosos. Su nido está en la paz y su apoyo en la paciencia. Su campo está en el trato con el prójimo y allí se derrama como un perfume suavísimo, haciendo mucho bien a las almas. Quebranta sin ruido muchas iras, soberbias y otras pasiones. Satanás le teme por la guerra secreta que le hace y las victorias que contra él alcanza. Se funda esta virtud celestial en una humildad profundísima. Sus enemigos capitales son la debilidad, la imprudencia, la hipocresía y la soberbia. La virtud número 12 de la humildad es dulzura. La dulzura es hija de la paz. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Y no digo o hablo de los pacíficos por naturaleza, sino de la dulzura y de la paz adquiridas en la continuada lucha y práctica de todas las virtudes. Hablo de los que, habiendo luchado con sus pasiones desordenadas y vicios o hábitos viciosos, han triunfado con la gracia de sí mismos y alcanzado la dulzura y la paz en su alma, para ellos y para cuantos los rodean. Esta dulzura es la que hace a los hijos de Dios y a los herederos del cielo. No es ciertamente la dulzura natural de un buen carácter, ni la dulzura falsa que cubre la hipocresía del corazón, de la cual hay mucha en el mundo y en los claustros, también en los que se llaman míos. Muy lejos de semejante vicio está la dulzura que trae consigo la paz del Espíritu Santo, esa paz bendita que en el constante vencimiento propio se alcanza, se conserva y crece, y que purificando a los corazones los asemeja a su Padre que está en los cielos, haciéndolos verdaderamente hijos de Dios. No está la dulzura verdadera en las palabras melosas y amorosas. No, el mundo se engaña y esta moneda falsa circula más de lo que parece a primera vista. Y aún hay más, las personas que usan con exceso de este modo en su trato. Muchas hay de ellas con el cuño no de Dios, por cierto, sino del demonio, con una soberbia solapada y traidora. Mucho mal hace esta dulzura falsa en la vida del espíritu, más de lo que se cree. La dulzura recta y santa, repito, no es afectada, no es rebuscada, sino que es sencilla, llana, franca, natural y producida en el corazón por su madre, la paz del Espíritu Santo. El alma que posee esta paz es dulce sin conocerlo ni procurarlo. Brota la dulzura santa y pacífica siempre de un corazón puro o purificado, que hay mucha diferencia, si bien se nota en estas dos palabras. Hay esta dulzura en los corazones cándidos, en donde Dios mismo ha puesto la paz, y existe también en los corazones que han luchado con sus vicios y pasiones, como son los de muchos santos que han llegado a adquirirla como premio de sus victorias internas. Estas dos clases de dulzuras son las mías, y no hay que fiarse de otras dulzuras si no llevan este cuño santo, como lo dejo explicado. La dulzura es compañera del reposo y de la serenidad, y nunca se les separan. Su apoyo es la rectitud, y su vida el vencimiento propio, su descanso la claridad de conciencia, sus enemigos capitales, la hipocresía, la doblez y el juicio propio.
La virtud número 13 de humildad es condescendencia. La condescendencia es una virtud a la vez que un vicio. La condescendencia que nace de la abnegación prudente es la virtud, la cual tiene por fin conservar o dar la paz. Además de prudente, tiene que ser oportuna para llenar su misión debidamente y evitar los males. Es esta una virtud muy difícil de comprender y practicar, pues se ejerce en una pendiente y muy resbaladiza. Su vida es el sacrificio propio, pues casi siempre una condescendencia cuesta violencia al corazón. Tocante al espíritu o la vida interior, es más difícil aún, aunque en poquísimos casos se puede y se debe usar de ella. Su escollo es la comodidad, su fin evitar los males, su apoyo la rectitud y sus enemigos principales la debilidad y la imprudencia. En ciertos casos, aunque pocos, la condescendencia es indispensable, en otros es tolerable y en los más es peligrosa. La balanza en que se deben pesar estos casos debe ser en los platillos de la prudencia y de la oportunidad, pero el fiel de esta balanza debe ser la oración. La condescendencia que lleva en sí estos caracteres, que cruza antes por estas vías, es segura y santa. Es una gran virtud. Yo la ejercité en mi paso por la tierra, y cuántas veces. La virtud 14 es delicadeza. La delicadeza es una cualidad y muy hermosa y fina virtud. Es hija de la limpieza y del amor de Dios. Tiene sus escollos como cualidad y también como virtud. El escollo de la delicadeza como cualidad es el amor propio, y el escollo de la virtud consiste en los escrúpulos. Ambos son de fatales consecuencias. La virtud 15 de humildad es la delicadeza espiritual. La delicadeza espiritual es una como pureza en el alma, que hace que lastime a la conciencia el menor polvo de falta cualquiera, aún sin llegar a pecado. Es una virtud muy útil y eficaz para conservar el alma limpia y pura a los ojos de Dios. Esta delicadeza trae consigo la luz divina para conocer y detestar las faltas, y es un don especial del Espíritu Santo con que regala a las almas predilectas. No puede esta delicadeza conservar, ni siquiera admitir sin pena, la más ligera mancha en el alma. Qué grande y qué útil para el espíritu es esta virtud angélica y bendita. La delicadeza hace que sienta el alma la pena del pecado en un grado extraordinario, y en la delicadeza espiritual perfecta, esta pena interior, ese miedo de haber desagradado a Dios, se cambia en dolor sobrenatural.
no tan solo sufre por verse manchada, sufre mucho más aún por creer que ella misma ha ofendido a su Dios y Señor. Esta pena mata y no descansa hasta hacer completamente efectiva la contrición que en realidad ya experimenta. La delicadeza es compañera de la contrición porque nace en el alma pura por medio del amor de Dios. Es gracia singular del Espíritu Santo. El alma delicada no peca y el alma que no peca se salva. Cuando llega a faltar, luego se arrepiente y se humilla y ora su pecado o falta, y no por cierto sobrepuja en ella el amor propio al verse fea y manchada, sino que el amor de Dios purísimo siempre es su norte, y por eso sufre y por su infidelidad se muere de pena al considerar la bondad infinita de Dios. Gracias y merecimientos a muchos alcanza esta virtud de la delicadeza para el alma feliz que la lleva consigo. Sus enemigos son el mundo, la vanidad y los escrúpulos. Sus únicos apoyos son la humildad y la pureza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.